participar a los clientes potenciales, por ejemplo, porque ellos van a participar en una empresa más grande más tarde o más temprano. Así que nuestra organización es más grande de lo que yo pienso, porque la organización conceptualmente debe incluir a los clientes. Y entonces ellos también pueden participar en nuestra visión, que les va a hacer a ellos también ser clientes más fuertes. Gracias. Siguiente pregunta viene de San José, Costa Rica. Adelante, Costa Rica. Buenos días. La pregunta es la siguiente. En pequeñas empresas de base tecnológica, ¿no sería conveniente una ilusión compartida antes de la visión organizacional y de establecer y definir una visión? ¿Cuánto tiempo tomaría tomando en cuenta todos los aspectos que usted ha expuesto? Muchas gracias. Mr. Emery. Well, how long? Uno de los grandes beneficios de ser emprendedor y de empezar una organización es que se puede desde el comienzo diseñar la cultura. Es mucho más fácil crear una cultura y una visión y establecer un conjunto de valores desde el comienzo, antes que cambiar la cultura e introducir un conjunto de valores y desarrollar que la gente vaya a engancharse en esta visión en una organización que ha estado yendo en otra dirección por mucho tiempo. De tal manera que si ustedes inician una organización, se empieza desde cero y entonces y se lleva el tiempo que se lleve. Si es una organización establecida, entonces la introducción de valores y rediseñar para desarrollar esta cultura y hacer que la gente participe en la visión, eso en cambio puede llevar 2, 3, 4, 5 años. Cuando la empresa como General Electric decidió reorganizar su cultura, dicen ellos que les tomó 8 años este proceso. Esta pregunta nos llega de Venezuela, la Universidad Central. Muchísimas gracias por la oportunidad de la Universidad Central de Venezuela. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo se visualiza en el futuro a las organizaciones latinoamericanas en el contexto globalizado, especialmente a lo que se refiere a la construcción de mini empresas en sociedades en desarrollos? Gracias. A lot of noise, I'm sorry. Creo que Latinoamérica tiene un gran futuro y de hecho tiene grandes activos para desarrollar eso que usted dice, esta capacidad para crear microempresas que de hecho puedan luego enlazarse con el mundo más grande. Creo que las naciones desarrolladas están buscando en el mundo recursos para poder tener acceso al tipo de información y productos que ellos necesitan, que Latinoamérica puede entregar porque el tiempo es maduro para lo mismo, para este tipo de actividad. También me gustaría sugerir que es necesario tener acceso al mundo, o sea, del exterior, es decir, sacar el nombre, ponerlo en el plano internacional. Y creo que ahora hay una forma muy rápida de hacerlo con la Internet. También diría yo que ahora que se piensa en la visión, no quiere decir que necesariamente ya uno es global instantáneamente. No, el asunto es posicionar el producto o todo lo que se haga dentro de la empresa de una forma en que permita que la gente el personal de la empresa pueda lograr esto, pero no solo ellos, sino también la clientela. Y nuestra última pregunta viene del Instituto Tecnológico de Celaya, Guanajuato, en México. Adelante, México. Guanajuato. Good morning. Buenos días. Soy el doctor Toño Rocha y mi pregunta es en relación a visión y misión. Tengo confusión. Me gustaría que me dijeran cuál es la relación entre visión y misión y cuál de las dos es primero. Gracias. Elegí presentar la visión esta vez en base a la investigación que se hizo por Jim Collins y ellos
han descubierto cuando examinaban las empresas de Estados Unidos y que fueron objeto de estudio de cuáles eran las grandes compañías, grandes de grandeza, de excelencia. Es decir, y se descubrió que parecía que había una confusión entre visión y misión. Entonces descubrieron que habían ciertos componentes que ellos decidieron llamar visión, que eran los que habían hecho esta diferencia. Es decir, eran los valores centrales, las creencias centrales, luego el propósito muy claro, que es muy conciso, que se convierte en la estrella guía, como les decía, y luego en tercer lugar venía la misión. O sea, la misión es lo que se considera en un lapso de 3 a 15 años. Por ejemplo, ¿qué vamos a lograr en los próximos 3, 5, 10, 15 años? Mientras que la visión tendría un alcance mucho más largo. Poniendo estos componentes, conjugándolos, entonces se encuentra lo que llamamos una imagen tangible. Esos son los 4 componentes que Collins y Porras dirían son la visión. Así que la visión sola no es solo una cosa, sino un componente. O sea, un conjunto de componentes que están entrelazados, íntimamente relacionados. Esos 4 componentes deben formar parte de la organización y cada uno de ellos forma parte importante de este gran rompecabezas. Empecemos ahora con el módulo número 2, en el que el señor Emery nos explicará cómo los resultados son el producto de la intención y los mecanismos. Gracias. Tom Hoffman ya les ha hablado sobre los elementos de la visión y el reto de realizar esa visión. La palabra realizar significa cristalizar mediante la acción. A la mayoría de nosotros que tenemos espíritu emprendedor, nos encanta esta parte. De hecho, algunos somos fanáticos de la acción porque somos adictos a ella. Para efectos de esta plática, vamos a definir el éxito como la realización de la visión. Es decir, ya hemos realizado nuestros sueños y hemos disfrutado la trayectoria. Ahora quiero explorar con ustedes la idea de que el contexto en el que actuamos es tan importante como la acción misma. Hay un viejo refrán de la década del 60 que dice, lo que cuenta no es solamente lo que se hace, sino hacia dónde se va. Como todo viejo refrán, este además es muy cierto. Empecemos con una fórmula que Tom Hoffman presentó en un programa hace tiempo. Los resultados son equivalentes a la intención multiplicada por los mecanismos. Nótese que al lado derecho de la ecuación tenemos un multiplicador. Así pues, si queremos que el resultado sea 100, la intención debe ser de 10 multiplicado por mecanismos equivalentes a 10. Los mecanismos se refieren a los procesos de trabajo y los procesos de personal. Los mecanismos son el ambiente de acción de nuestra administración o gerencia. Los procesos son el brazo que implementa la intención. Mediante procesos de alta calidad, hacemos uso de nuestros activos para aprovechar las oportunidades que van surgiendo para que nuestra visión se vuelva realidad. Pero, ¿de dónde vienen estos procesos de alta calidad? Trataremos de contestar esa pregunta, por lo tanto, volvemos a la ecuación y nos concentramos en el tema de la intención. En el idioma inglés, la palabra intención tiene un significado complejo. En esta ecuación, usamos la palabra intención en 2 formas. 1, el acto o hecho de tener la intención. La determinación de hacer algo específico o de actuar de una forma específica. Y 2,
el fin, objetivo o propósito de un acto o actos específicos. La intención es el ámbito de responsabilidad de los líderes y directivos de las organizaciones. Un buen liderazgo es algo menos frecuente que una buena administración. De hecho, podemos razonablemente aseverar que vivimos en un mundo con administración excesiva y escasez de liderazgo. Bill Gates de Microsoft recientemente fue nombrado el hombre más rico del mundo. Este hecho lleva implícito otro hecho. La naturaleza de la creación de riqueza ha cambiado. No hace mucho, la creación de riqueza dependía de la propiedad o control de la tierra y los recursos naturales. Después de terminada la Segunda Guerra Mundial, la creación de riqueza se volvió producto directo o función de la propiedad o control de la capacidad manufacturera. El surgimiento de Bill Gates al rango de hombre más rico del mundo anuncia una nueva era en la creación de riqueza. La creación de riqueza ahora cae en el campo de la inteligencia aplicada. Si aceptamos que esto es cierto, y de hecho lo es, entonces los retos del nuevo liderazgo requieren atención urgente de nuestra parte. En un mundo donde la creación de los valores económicos depende de la inteligencia humana aplicada, nuestro activo más valioso e invalorable es ahora el de nuestro personal. A lo largo de los años nos hemos especializado en extraer valor de los recursos naturales. También nos hemos perfeccionado en la fabricación. Pero lo que no sabemos hacer muy bien todavía es manejar la imaginación, la creatividad y el espíritu de la gente. Notemos que ahora en la gráfica, bajo la palabra intención, hemos agregado algunas otras palabras que están muy asociadas con la palabra intención. Las palabras son compromiso, determinación, espíritu, voluntad, entusiasmo, creatividad e imaginación. El reto es cómo liderar y manejar la intención, el compromiso, la determinación, el espíritu, la voluntad, el entusiasmo, la creatividad y la imaginación del personal. La solución al reto no ha de encontrarse en las técnicas de administración y en las fórmulas. En nuestra ecuación, las técnicas de administración y las fórmulas caen bajo el título de mecanismos. Esto de ninguna manera resta importancia a su papel, sino que reconoce que no son herramientas de liderazgo. Ahora agregamos 3 palabras más en nuestra gráfica bajo la palabra intención: contexto, cultura y espacio. El 10, bajo el rubro de intención, requiere que administremos el contexto de nuestras organizaciones con unas destrezas consumadas. Asociadas a la palabra contexto, tenemos también las palabras cultura y espacio. Definiremos contexto como la situación general, los antecedentes o conjunto de condiciones interrelacionadas en las que existe u ocurre algo. La mayoría de nosotros nos dirigimos o administramos organizaciones, creemos que al final del día nos pagan por resultados. Por supuesto que si no tenemos resultados buenos, siempre tendremos algún motivo. En algunas organizaciones, la gente que realmente tiene buenos motivos para no haber obtenido resultados parecen obtener más atención que los que sí obtienen buenos resultados. Tenemos la tendencia de planificar y actuar como si fuera tan solo la acción lo que determina si obtenemos resultados buenos o no.
Si tomamos en conjunto acciones y obtenemos buenos resultados, tendemos a institucionalizar las acciones en un conjunto de políticas y procedimientos que llamamos procesos. Si no obtenemos buenos resultados, por lo general, presuponemos que el problema se debe a la acción. Pensamos que quizás no fuimos perseverantes y que por lo tanto tenemos que poner más acción. O quizás no fuimos lo suficientemente buenos y por eso nos concentramos en tomar mejores acciones. O decidimos que a lo mejor fue porque la acción estuvo equivocada y entonces buscamos otras acciones que tomar. Casi nunca nos detenemos a considerar la situación en forma global o los antecedentes o el conjunto de condiciones interrelacionadas en que se tomó la acción. Es decir, casi nunca nos concentramos en los retos del contexto. Ahora vamos a explorar la naturaleza y las implicaciones del contexto. La idea es que el contexto tiene una gran influencia en la eficacia de las acciones. Para describir las posibilidades contextuales, vamos a utilizar conjuntos de palabras y mientras lo hacemos, piensen en su propia organización y vea cuáles términos la describen mejor. Por ejemplo, el contexto de su organización es confrontante o evasivo. En muchas organizaciones la gente es renuente a sostener conversaciones delicadas. Es más, las conversaciones difíciles son evitadas a todo trance y el costo es enorme. En las organizaciones altamente eficaces, la gente está dispuesta a confrontar los problemas de fondo y a sostener una conversación delicada en forma directa, aunque constructiva, en aras de una resolución. Luego, preguntémonos si el contexto de la organización es responsable o si tiene la culpa. Responsable significa que la gente de la organización debe tener en claro las consecuencias de sus propias acciones o la falta de acción en relación a un determinado resultado obtenido, o si, en cambio, tienden a culpar a otros por lo que ocurre o deja ocurrir. En las organizaciones sobresalientes, la gente se concentra en corregir el problema, no en etiquetar la culpa a nadie. ¿El contexto organizacional está hecho para escuchar o para discutir? ¿La gente de la organización escucha a los demás y busca entender lo que dice? ¿O mientras otros hablan, preparan sus réplicas en lugar de escuchar? En un mundo de relaciones empresariales globales, el reto de entender es aún mayor. En muchos casos es probable encontrarnos con que el inglés es el idioma común, aún sin ser el idioma materno de ninguna de las partes. El no procurar buscar una comprensión compartida de las cosas puede crear fácilmente un clima de desconfianza y desintegración en la relación. En nuestra propia práctica consultiva, hemos trabajado con clientes cuyas valiosas alianzas globales han peligrado a causa de una mala comunicación. El clima de malos entendidos puede durar muchos años y destruir el nivel de confianza requerido para que la alianza organizacional funcione. Esto nos lleva a otra característica del contexto, la confianza. ¿En su organización hay niveles altos de confianza o de recelo? De hecho, el tema de la confianza amerita una conferencia completa. Hay libros enteros sobre ese tema y ciertamente es muy difícil lograr que ocurra algo importante si en la organización hay niveles muy bajos de confianza o niveles muy altos de recelo. Lo que muchos ignoran es que la confianza debe ser administrada activamente.
La confianza es fundamental en todas las organizaciones. La administración de la confianza es la función clave del liderazgo de una empresa. Los principales determinantes de la confianza son honestidad, confiabilidad y constancia. Los estudios demuestran que la gente prefiere seguir a personas con las que pueden contar, aun cuando difieran en sus puntos de vista, antes que seguir a personas con las que están de acuerdo, pero que cambian de opinión con frecuencia. Luego, el contexto de la organización es creativo o convencional. En las organizaciones convencionales y a menudo burocráticas, la gente tiende a concentrarse en las políticas y los procedimientos para asegurarse de que están haciendo bien las cosas. En las organizaciones creativas, la gente se concentra en hacer las cosas bien. El enfoque es hacia la excelencia y no hacia la perfección. La obsesión con la perfección es dañina para el proceso creativo. Recuerdo que cuando niño estaba tan obsesionado con hacer las cosas perfectamente que la idea de empezar un nuevo proyecto era abrumadora para mí. Mi mente quedaba atrapada en los obstáculos de la perfección, dejándome sin energía para actuar. Un requisito contextual para lograr altos niveles de creatividad en la organización es cultivar las nuevas ideas y no atacarlas. En muchas organizaciones, la gente asume el papel de abogado del diablo so pretexto de honestidad intelectual. Esto lleva inevitablemente a un clima en que la gente teme ser juzgada negativamente o atacada si presenta una nueva idea y por eso no lo hace. Los estudios han revelado que el 85% de las nuevas ideas que llevan a verdaderos adelantos provienen de gente que por naturaleza es introvertida y quieta. Y esta es la gente que se siente más cohibida en una situación de abogado del diablo, pues se siente atacada a nivel personal. Por supuesto que también hay el elemento de confianza. Para aprovechar la imaginación y la creatividad del personal debemos crear un clima en el que la gente confíe que acogeremos las nuevas ideas y daremos crédito al que lo merece. Para lograr altos niveles de creatividad, también necesitamos un contexto organizacional que sea valeroso y no temeroso. Los altos niveles de temor, por lo general, causados por la aplicación de prácticas para atemorizar o intimidar, son sumamente perjudiciales para la capacidad de la organización para producir resultados sostenibles. El valor, por supuesto, no es ausencia de temor. El valor es la disposición y capacidad de tomar una acción creativa en presencia del temor. Aquí nos referimos al compromiso de no utilizar el temor como táctica de administración. Tenemos que liderar y administrar el proceso de toma de riesgos. La naturaleza de mucha gente es vivir en la zona de confort. La vida en dicha zona es a veces cálida y confusa. Pero si deseamos abrigarnos, realmente es mejor tomar un baño caliente. Si queremos niveles altos de desempeño, tenemos que construir una organización en que la gente busque vivir en la zona de alto rendimiento y no en la zona de confort. Pues es en la zona de alto rendimiento que experimentamos niveles altos de satisfacción personal a medida que exploramos los límites externos de nuestras capacidades. Sin embargo, esto no lo haremos si no confiamos en que la organización está comprometida con nuestro aprendizaje y desarrollo.
Como líderes y administradores, también tenemos que practicar la administración del riesgo, que implica diferenciar entre el riesgo percibido y el riesgo real y verdadero. Tenemos que saber qué es un riesgo aceptable y qué no lo es. Tomar riesgos inaceptables pone a nuestra organización y a nosotros en la zona de peligro. Y allí la vida es insostenible. Hoy en día se habla y se escribe mucho sobre equipos de trabajo, pero el buen funcionamiento de los equipos en un sistema organizacional depende de su contexto o su cultura. Decimos cultura en el sentido organizacional y definida ampliamente. La cultura incluye las formas de pensar, de comunicarse y de comportarse que tienen en común las personas de un grupo u organización. La cultura puede ser el resultado del desarrollo, mejora o refinamiento de la mentalidad, de las emociones, intereses, significados y valores de un grupo u organización. En nuestra experiencia, son pocas las culturas organizacionales o corporativas que se crean conscientemente. La mayoría de los sistemas productivos terminan con la cultura corporativa que surgió mientras se hacían otros planes. Las organizaciones excepcionales generalmente diseñan con detenimiento y aplican con mucha habilidad culturas corporativas claras y flexibles. Los que trabajan en la cultura de una empresa excepcional saben muy bien lo que se espera de ellos en cuanto a comportamiento y resultados. En estas organizaciones, la forma en que la gente se comporta durante el proceso de obtener resultados es tan importante como los resultados mismos. Tom Hoffman y su servidor hemos trabajado con la empresa Mastercard International durante estos 2 últimos años. El personal de Mastercard conjuntamente creó un conjunto de principios operativos para el trabajo en equipo que describe los comportamientos que más se valoran. Estos son: ser abierto, honesto y directo. Ser justo y sinceramente atento a los demás. Tratar a los otros con dignidad y respeto. Inspirar el trabajo en equipo mediante el ejemplo. Aceptar la responsabilidad personal. Promover el equilibrio entre la vida profesional y personal. Promover nuevas ideas. Cultivar el desarrollo personal en un ambiente de trabajo agradable. Ejecutar con excelencia. Celebrar y recompensar los éxitos. Estos principios operativos están desplegados en todas las oficinas a nivel mundial de Mastercard. Uno de los empleados tuvo la idea de imprimir estos principios operativos en una tarjeta del tamaño de la tarjeta de crédito Mastercard. Uno de los lados es verde y el otro es rojo. Si durante una reunión se percibe que la persona está violando un principio operativo, alguien mostrará el lado rojo que indica una infracción. Por otra parte, cuando una persona en una reunión demuestra ser modelo excepcional de los principios operativos, los demás mostrarán el lado verde agitando la tarjeta en el aire con mucho entusiasmo por ese comportamiento extraordinario.